que este inicio de semana haya sido muy provechoso, que hayan tenido un fin de semana maravilloso. Darles a todos y todas las muy buenas noches, esperando que se encuentren realmente muy bien, como les decía. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes, acompaño como terapeuta, como consteladora familiar. Y bueno, el día de hoy le puse un nombre como todo lo que necesitamos saber a este espacio de conversación, todo lo que necesitamos saber, todo lo que necesitas saber acerca de las constelaciones familiares, porque hacía rato no hacía un Zoom de estos de espacios de encuentro y de conversación como más amplio en el sentido de que nos pueda permitir hacer como una mirada general. Y en las últimas semanas como que más personas se han venido acercando a mí, que son también, normalmente yo intenciono también que sean personas que por primera vez estén conociendo la herramienta y que bueno, esto sea pues verdaderamente un espacio de encuentro y de amorosa reparación para todas las personas involucradas. Así que decidí venir y conversar de esto. Así que darles la cordial bienvenida, decirles que me interesa profundamente que también sea un espacio de preguntas y respuestas. Yo voy a hablar como de lo básico, espero en unos 10 minutos si acaso, como plantear algunas ideas y luego les puedo contar un poco como qué herramientas también se utilizan. La intención es que se puedan llevar como un panorama general de cómo las constelaciones familiares pueden ser un acompañamiento o una terapia alternativa que pueden integrar en sus caminos de conciencia, de evolución personal, más allá de cualquier otra terapia que puedan estar haciendo y que creo que es maravilloso que en este momento hayan pues bastantes personas que puedan dar acompañamientos de este tipo acá en Costa Rica, por lo menos de forma presencial y también a lo largo del mundo, ¿ok? Entonces, bueno, decirles y dejarles, insisto, la invitación abierta para que por favor coloquen en la sección de comentarios acá en Zoom los comentarios de Facebook. Si alguien comentase en Facebook, bueno, ahí lo vería, trataría de ver si lo puedo responder de una vez. Caso contrario, lo vería de forma posterior ya en la administración de la página y dejar las inquietudes atendidas por esa vía también. Recordarles también que esta va a quedar grabada, esta conversación va a quedar grabada y disponible en YouTube. Si alguien tiene interés de plantear alguna consulta o comentario, pueden hacerlo directamente en YouTube, ¿ok? También, o sea, tienen todas las vías como para poder compartir. Así que, bueno, vamos a dar inicio. Entonces, ¿qué son las constelaciones familiares y de dónde surgen y quién es Bert Hellinger? En fin, yo les voy a contar, de formación base, yo estudié otra cosa que no tiene nada que ver con terapia, ¿verdad? Curiosamente. Y llegué a las constelaciones familiares luego de que una persona que en aquel momento de mi vida era muy cercana me había insistido y yo decía, no, no, mira, yo no resueno ahorita con esto. Y en efecto así es. En realidad, cuando llega este abordaje terapéutico a nuestra vida es porque ya estamos en el momento y en la disposición para trabajar, para ir soltando, para irnos aligerando de ciertos temas que sin saberlo han sido carga en nuestras vidas. Cuando yo empiezo a estudiar esto, me doy cuenta de varias cosas. Lo primero que es un campo amplísimo, muy, muy amplio. Tiene saberes, algunos de ellos ya más o menos había conocido alguna cuestión en mi camino de vida, pero otros definitivamente no, y fue muy interesante poder ir abriendo. Entonces, las constelaciones familiares surgen hace ya mucho rato, más o menos estaríamos hablando de mediados del siglo pasado, incipientemente como un abordaje terapéutico que se planteaba desde el trabajo social, en el acompañamiento, en la reconfiguración familiar y demás. Diríamos que este es como el antecedente, la antesala para las constelaciones como las podemos mirar y comprender el día de hoy. Bert Hellinger, un sacerdote en aquel tiempo, bueno, un hombre de origen alemán que había sido realmente militante en espacios, ¿verdad?, de cercanía social y demás. em,
Ver por su parte, no quería en aquel tiempo pues participar de conflicto armado, le correspondió participar de conflicto armado, ser prisionero de guerra, regresar a Alemania. Desde ahí se unió a una orden religiosa, se convirtió en sacerdote y se fue de misionero para Sudáfrica. En Sudáfrica vivió cosas y al final se dio cuenta que su vocación era servir a las personas y que no necesariamente desde su vida religiosa lo estaba haciendo de la forma que él sentía más propicia en su corazón. Él regresa a Alemania y empieza a estudiar psicoterapia. Ahí sucede una pregunta reveladora con uno de sus guías, diríamos allá. Le preguntan, ver, si tuvieras que elegir entre la gente y tus creencias, ¿qué elegirías? Y él eligió la gente. Ese fue en el momento en que él se separa precisamente del ser sacerdote como experiencia vital y como proyecto de vida. Regresa a Alemania, empieza a estudiar diferentes cosas, incluyendo psicoterapia. Viaja a Estados Unidos y entra en contacto con este abordaje terapéutico que les acabo de mencionar, entre muchas otras cosas. Entra en contacto con Milton Erickson, entra en contacto con gente que estaba abordando temas, bueno, en Estados Unidos por ahí de los años 60 y 70 del siglo pasado, se dio un boom muy significativo en temas de desarrollo personal, pero también desde la psicología y desde la psiquiatría. Esto, bueno, California fue como un punto de confluencia de múltiples avances en aquel tiempo y él estuvo ahí. Entonces él participa en un determinado momento en un ejercicio de una constelación, por ponerlo de alguna forma, aunque creo que en ese momento no le llamaban estrictamente de esa manera, ahorita no preciso el nombre, pero él se queda muy impactado de su experiencia como, ni siquiera como consultante, ¿verdad? Ni como terapeuta, o sea, él estaba ahí participando de este grupo, hacen un ejercicio terapéutico similar a una constelación y él queda muy movilizado y se da cuenta de que hay un algo más profundo. Regresa a Alemania y empieza a organizar todos sus saberes, eh, todo lo que había ido integrando en su vida hasta ese momento, todo desde particularmente las experiencias que vivió en Sudáfrica como misionero, también desde lo técnico vivido en Estados Unidos. Empieza a estudiar diferentes teóricos y empieza a hacer una serie de planteamientos en torno a la reconciliación, a la integración de los patrones familiares, ¿ok? Ya también para ese tiempo Bolsonier y Nagy, creo que son de origen polacos, habían hecho un estudio de origen polaco, había hecho un estudio clínico específicamente sobre psicogenealogía, que tiene que ver sobre cómo nos enlazamos entre generaciones. Ya eso ahorita, pues en los últimos años se ha estudiado bastante, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo de hace 60 años atrás prácticamente. Em, y empieza a darle forma, ¿verdad? Entonces, el asunto que estaba puesto sobre la mesa es que no somos individuos solos y que la solución de muchos de nuestros temas vitales no pasaba específicamente porque Julia tuviera fuerza de voluntad, porque la persona decidiera X cosa. Había como algo que de repente se interponía entre esto que para la persona era su momento, su realidad, su circunstancia, llamémosle su problema, ¿verdad? Su desafío vital y el lograr obtener una resolución. Pero digamos que la terapia convencional, la psicoterapia y la terapia convencional, como que usualmente se restringía únicamente a mirar al individuo y llegaban a un punto sin salida. Por eso es que cuando él vive esto desde el trabajo social, y Virginia Satir ahí también tuvo cuestiones que ver, ¿verdad? Una autora, trabajadora social, que miraba a la familia, empieza a ver como más sentido en todo este trabajo y abordaje. El transgeneracional, que es una de las palabrillas de domingo que suenan en este abordaje terapéutico, básicamente lo que dice es que hay temas, aspectos, situaciones que en la medicina le dicen que eso es hereditario. Desde esta mirada decimos que un tema es transgeneracional. Significa que pueden haber patrones de comportamiento
¿m? De vivencias que no tienen que ver directamente con la persona, sino como un eco de la historia familiar que se va repitiendo. Entonces, cuando hablamos de que algo es transgeneracional, es eso, es que viene de otras, que ha atravesado, ¿ok? Pongámosle transitado varias generaciones hasta llegar a nosotros o nosotras. Y pueden ser enfermedades, pueden ser situaciones, pueden haber patrones vinculados al dinero, pueden haber patrones vinculados, bueno, como les decía, a la salud, pueden haber patrones vinculados a las relaciones padres-hijos, relaciones hijos-padres, ¿verdad? Cómo nos relacionamos nosotros con nuestros propios padres. Pueden haber multiplicidad de dinámicas que no se terminan de resolver en nuestra vida porque no son nuestras. Y aunque intentemos resolverlas nosotros desde nuestra realidad, si lo hacemos desde una terapia que no esté enfocada en el abordaje de la familia como un todo, no vamos a lograr encontrar una luz en ese tema que para nosotros puede estar resultando crucial. ¿Ok? Entonces, la invitación desde las constelaciones vienen siendo esta herramienta práctica, la terapia específica que nos ayuda a trabajar temas transgeneracionales, ¿ok? Muchas ocasiones la gente me dice, Julia, pero yo no tengo idea de la historia de mi familia, no conocí a mi papá, no sé quién es mi papá, o soy una persona adoptada, no sé quién es mi mamá. Y por dicha no tenemos la necesidad de conocer desde acá qué fue la historia familiar, porque en realidad esa historia familiar está en nuestro ADN. Esto ya ha sido estudiado, ¿verdad? Como les comentaba, hay un ámbito dentro de la genética, se llama epigenética, es una, no sé si lo que correspondería decir es como una nueva área, ¿verdad? O digamos como que el siguiente punto de estudio de la genética es la epigenética. Y habla de que heredamos no solamente nuestras características físicas, sino también los patrones familiares y que eso está en el ADN. Tal vez eso es porque lo que acabo de decir es una repetición de lo que dije antes. Podría decir, pero Julia, ¿para qué lo estás diciendo otra vez? ¿Verdad? Bueno, para explicar científicamente cómo es que se está estudiando en este momento. Sin embargo, desde el enfoque científico, desde una terapia tipo desde el ámbito, vamos a decir, alopático, tradicional o convencional, como la medicina y demás, no existe ninguna terapia que trabaje el transgeneracional, solo terapias alternativas, ¿verdad? Entonces, y dentro de ellas, la más común son las constelaciones familiares, o la más conocida. Hay otras que también tienen algún grado de trabajo desde la dinámica familiar. La nueva terapia, el método de Shiridersky, es una terapia de corte, bueno, el canalizador es una terapia canalizada, el canalizador es un francés, radicado en España, ¿verdad? Entonces, esa terapia también trabaja con el transgeneracional de una manera diferente. Em, pero por lo menos desde este lugar y desde las constelaciones familiares, son las constelaciones, por decirlo así, la herramienta que por excelencia ha venido colocándose, sobre todo en los últimos años, para tratar de mirar desde el amor y desde la reconciliación esos desafíos que enfrentaron los antepasados y que de alguna manera siguen latentes en nosotros, a ver, todo lo que nos sale súper bien y que parece una habilidad nata, bueno, parece no, que en muchas ocasiones son habilidades natas, eso también es herencia familiar. Ahora, el asunto es que nos quejamos de aquello que también heredamos y que puede generarnos un poquitillo de conflicto en nuestra dinámica actual. Esa es donde está como la parte en donde no nos agrada tanto, ¿ok? Entonces, voy a nada más a mencionar algunas de las áreas desde las cuales se nutren. Son como hilos. Pensemos que como un tejido en donde varios hilos confluyen, así hay varias vertientes teóricas que confluyen para darle un cuerpo em, que nutre el abordaje de una constelación familiar como terapia, ¿verdad? Entonces podemos hablar de la psicogenealogía, en donde entra toda esta parte de entender estos patrones de pensamiento, de emociones,
la parte de la epigenética, que también nutre y da avances por ese lado. Está la teoría de sistemas como un todo, que habla precisamente de que nosotros no somos algo aislado, ni siquiera nosotros y nuestra familia, porque está a nuestro nivel individual, está el nivel del sistema, perdón, sí, del sistema familiar, luego está el inconsciente colectivo, ¿verdad? De nuestra sociedad, y luego tendríamos una gran base que tiene que ver con la humanidad misma y nosotros como especie, cómo estamos enlazados, ¿verdad? Entonces vean que teoría de sistemas es, bueno, es de la biología, digamos, ni siquiera estoy hablando de nada alternativo. Luego, además de eso, también en esto hay una parte interesantísima que habla el análisis transaccional, que de esto pueden encontrar charlas en el canal de YouTube. El análisis transaccional es una terapia que surge desde la psiquiatría clínica y desde la psiquiatría y desde la psicología clínica. Entonces hay aspectos teóricos de esto que tienen una aplicación práctica específica en el ámbito del trabajo y del acompañamiento en una constelación familiar. También tenemos una parte hermosísima relacionada a la programación neurolingüística, que de hecho fue una de las primeras cosillas que yo estudié hace ya varios años atrás, y ver cómo esto también habla precisamente de nutrición, de cómo esta terapia se nutre de formas impresionantes, ¿verdad? Está el psicodrama de otros autores, ¿verdad? De Moreno como referente, en el ámbito de la psicología, ¿verdad? Está, bueno, hay un montón de otras vertientes, pero para no abrumarlos con cosas teóricas que tal vez no nos interesan en este punto, pero sí quería como hacerles algún señalamiento para aclarar que esto no es un invento, que las personas realmente que se suman de forma seria al acompañar a otros, no son personas que van y llevan un cursito por ahí de constelaciones y se ponen a constelar. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque esto realmente es un proceso de transformación. Y yo, como se lo he dicho a muchos de los consultantes y de las personas, es un estilo de vida. O sea, yo ya dejé de ver, ¿verdad? Como terapeuta y acompañante desde este enfoque, yo nunca veo a una persona en consulta. Veo a una persona como ese punto del iceberg, en donde el iceberg es su sistema familiar y no sabemos qué hay ahí. Pero trabajando con la persona en un determinado proceso, ¿verdad? Podemos identificar aquello que le está impidiendo y que tiene que ver con su historia familiar, en donde en muchas ocasiones que encontramos duelos no resueltos, encontramos pérdidas, ¿verdad? Gestacionales, bebés, muertes infantiles que también no fueron resueltas, ¿verdad? En el drama y en el conflicto generacional que significó perder a un descendiente, porque el orden natural es que primero se van los que llegaron antes y luego nos vamos los que llegamos después, y cuando este orden se altera es un impacto significativo en el sistema. Vemos cómo han sido las relaciones de pareja en esa familia y cómo la persona las está integrando en su vida y dice, es que yo no puedo confiar en ningún hombre, pero claro, ves a las mujeres de su familia y resulta que esas mujeres han tenido unas historias tremendamente dolorosas, ¿verdad? Y entonces hace un movimiento que normalmente tendemos a hacer esto, tendemos a reparar la historia familiar o a repetirla, reparar o repetir. Pero ni reparar ni repetir es realmente nuestro anhelo desde el corazón. Desde nuestro corazón tal vez queremos otra cosa, no queremos hacer las cosas igual a como las hicieron las ancestras, ni tampoco diferente. Simple y sencillamente abrirnos a la oportunidad de realmente que desde el alma, desde el anhelo del corazón, es lo que buscamos en la vida, en la relación de pareja, en un trabajo, en un proyecto, en la relación con los hijos, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo. Voy a ver que aquí creo que alguien colocó una pregunta. Cindy dice, yo pienso que como dice usted deben de ser terapeutas, pero he visto que ofrecen un programa de certificación de constelaciones, pero no analizan el perfil, deberían saber psicología. No necesariamente, Cindy. Vieras que no se necesita saber psicología para trabajar desde el ámbito de bueno, no, a ver, se necesitan ciertas bases
ciertas comprensiones, ciertos conocimientos, pero no se requiere ser psicólogo, porque de hecho, bueno, yo he compartido espacios y en muchos de los talleres que facilito participan profesionales de psicología y realmente se agradan muchísimo del enfoque, les hace mucho sentido, pero está fuera de toda su formación. O sea, básicamente no hay nada que desde la psicología, digamos, es imprescindible ser psicólogo para poderlo comprender. Porque todas estas áreas que les mencionaba, la mayor parte de los profesionales en psicología no las estudian a profundidad en su carrera. Si acaso las mencionan. He tenido referencias, bueno, en fin, ahí hay como toda una cuestión. Lo que sí tiene que haber un compromiso muy fuerte. ¿Y saben por qué lo menciono también? Porque en muchas ocasiones los terapeutas olvidan que los primeros llamados a hacer proceso terapéutico somos nosotros y tenemos que estar en un constante trabajo personal. Y tal vez es lo que puedo mencionar. Entonces, más allá de eso, es reconocer si el terapeuta a quien se están acercando, no, más allá de preguntar si es psicólogo o psicóloga, es saber qué formaciones ha tenido en términos de transgeneracional y de constelaciones. Porque hay todo un camino que es necesario recorrer hacia adentro para poder estar al servicio. Entonces, eso para empezar, pero muchas gracias, es una pregunta súper válida, es muy importante. A ver, formatos, voy a contarles un poquitito de cómo va, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una constelación familiar? Es un espacio terapéutico en donde miramos un tema, vamos a poner tema, pero podríamos hablar conflicto o problema, un tema de una persona, y lo vemos desde la mirada transgeneracional, es decir, desde la mirada de su red asociativa, que sería su familia. Su familia, sí, de sangre, consanguínea, ¿ok? Normalmente quienes nos impactan más, claramente, los hermanos, los padres, voy a hablar líneas generacionales, hermanos, estamos en una misma línea generacional, entonces no es menor, por ejemplo, que haya un hermano, una pérdida gestacional, un aborto, diríamos, antes o después de mí, o incluso no importa, pueden ser 5 hermanos y yo soy la quinta, y el primero fue una pérdida. Ese es importante. Y ese, en muchas ocasiones, bueno, va a tener implicaciones para todos los hermanos. Entonces, miramos desde el tema de la persona, desde la mirada transgeneracional en relación a sus hermanos, en relación a siguiente nivel, padres, siguiente nivel, abuelos. ¿Ok? Pero resulta que en ese nivel de abuelos, digamos que una abuelita falleció dando a luz justamente a la mamá o al papá. Y ese papá fue criado por una hermana de esa abuela o por la siguiente esposa del abuelo. Entonces, ahí no se nos acaba la historia, ¿verdad? Entonces, tendríamos que considerar o a esta tía abuela o a la siguiente esposa, ¿verdad? Para entender la dinámica que podría estarse. O sea, hay gente que aunque no estén directamente como hermanos, padres o abuelos, pueden ser tíos, pueden ser primos, por alguna razón los primos podrían jugar un papel interesante, primos de generaciones anteriores, ¿verdad? Primos de mamá o primos de papá o, ¿verdad? Otras relaciones por ahí, pero en términos generales como que estos 3 niveles. Sin embargo, las historias generacionales nos van a llegar hasta 7 generaciones atrás. Ojo, llevamos información genética de hasta 7 generaciones atrás. Es decir, pongamos que podríamos tener información de aproximadamente sucesos, eventos, dinámicas, situaciones que se vivieron hace 130, 140 años. Y claramente, si nosotros no nos acordamos qué ensalada nos comimos la semana pasada, la mayor parte de nosotros tampoco tiene historias más allá de lo que medianamente sabemos de los papás, que en muchas ocasiones no sabemos tampoco mucho, se va haciendo cada vez más reducido con los abuelos y de los bisabuelos ya les perdimos el rastro, ¿verdad? O sea, no nos sabemos ni los nombres completos, así 9 de cada 10 personas, bueno, no, la mayor parte, me atrevería a decir que más personas que hacen consulta conmigo me dan el nombre del abuelo y si fuese necesario por alguna circunstancia que estamos viendo en sesión,
Yo busco el nombre y el nombre es, el nombre que tiene la persona no es el nombre completo. Tienen un nombre y tal vez el abuelo tenía 3. Y resulta que yo me llamo María Julia, ¿verdad? Pero yo digo que mi abuelo se llamaba Francisco, pero resulta que mi abuelo se llamaba Julio Francisco y ya eso lo cambia todo. Ya no es solamente el abuelo, significa que yo soy doble de esa persona y eso tiene un impacto ya particular. Entonces, en una constelación familiar o una consulta transgeneracional empezamos a hacer una revisión más amplia de esto. En una constelación propiamente, que no siempre se hace constelación en consulta porque la constelación ya viene aterrizada sobre un determinado tema y muchas veces la persona quiere dilucidarlo o explorarlo un poco más antes. En una constelación ponemos el tema y miramos cómo pueden haber aspectos de la dinámica, no, perdón, aspectos y dinámicas familiares de ciertos miembros en asociación a esto que está sucediendo en la vida de la persona y que le está impidiendo avanzar, que le está impidiendo sentirse más plena, sentirse más verdaderamente incluso en paz, que normalmente siempre estos procesos, por encima de cualquier cosa, buscan que quedes en un estado de mayor paz. Eso es la única, el objetivo primero, que puedas apaciguar lo que sea que te está mortificando y es dándole un nuevo enfoque. ¿Ok? ¿Cómo se hace una constelación? Siguiente pregunta, ¿cómo se hace? Bueno, existen varios formatos. Desde que estuvo pandemia, en realidad la gente ha estado haciendo muchos procesos, ¿verdad? Puede ser, ojo, formato, puede ser virtual o puede ser presencial, ¿ok? Virtual o presencial. Virtual hay muchas plataformas, se puede hacer desde una videollamada, siempre con video, eso sí, Zoom, Google Meet, o sea, la aplicación que a ustedes se les ocurra, pero virtual. La persona y el terapeuta al mismo tiempo conectados, virtualmente, ¿ok? Puede ser una. Y el otro formato que a mucha gente le resuena es el presencial, ¿verdad? Entonces, un grupo de personas, dependiendo del estilo del facilitador, ¿verdad? Hay gente que hace grupos bastante grandes em, y habemos otros que de repente manejamos grupos un poco más pequeños. A mí eso es un sentir del corazón, me gusta como que sea un espacio más íntimo, porque también como yo intenciono mucho que sean personas que estén abriéndose a los procesos, que sean de repente su primera vez en trabajando algún tema. Entonces me gusta estar un poco más disponible, que el proceso sea más acuerpador para la persona. Entonces por eso decido que los grupos sean pequeños, de 8, máximo 10 personas. ¿Ok? Entonces, bueno, puede ser individual o grupal. Segunda forma, ¿verdad? Porque les dije, puede ser virtual o presencial, ¿verdad? La otra forma, individual o grupal. Cuando se hace individual, bueno, voy a contarles más bien primero en presencial. Cuando se hace en presencial, se dispone de un espacio privado y reservado en donde las personas participantes usualmente se van a disponer de forma circular. Esto es típico para quienes vieron la serie Mi Otra Yo, más o menos ya tienen idea. Ahora es un espacio eh, confortable, ¿verdad? Y seguro. Las personas se disponen ahí en grupo, en función del tamaño del grupo, va a haber un constelador o consteladora que guíe el espacio y que va a ir acompañando a cada participante. Hay gente que, por ejemplo, en los procesos grupales, permite que entren personas que no van a constelar. Yo, como consteladora, no lo hago nunca de esa manera porque me parece que es un espacio sagrado, que cada una de las personas presentes van a abrir su corazón y su historia familiar, temas que son sensibles y a veces me han preguntado, incluso hasta, les cuento, o sea, hasta profesionales en psicología me han dicho, es que ya yo no conozco de la técnica, puedo ir a ver, y yo no, no se puede venir a ver, o sea, es un tema, digamos, es un proceso terapéutico grupal, ¿verdad? Por ejemplo.
Entonces, digamos, es un espacio reservado específicamente para las personas que vienen a representar y también a constelar. Es decir, la persona va a tener dos roles en la sesión grupal. En un determinado momento va a estar escuchando y mirando una constelación. En otro momento va a estar participando como representante dentro de la constelación de alguien más. Y en un determinado momento va a ser la propia persona quien esté constelando su tema. Son tres roles de alguna forma en donde la persona va a estar totalmente entregada al momento. Súper importante, ¿ok? Normalmente los voy a poner por referencia porque, insisto, ¿verdad? O sea, yo he escuchado historias de historias y claramente cada quien resuena con diferentes formatos. En mi caso, yo normalmente una sesión presencial no pasa de 4 horas y media para atenderlos a todos bien, con tiempo, haciendo una pausa, etcétera, ¿verdad? Hay consteladores que hacen encuentros de 8 o 9 horas, ¿verdad? O sea, un día completo. Es una forma también de hacerlo. A mí me parece un poco cansado, pero es una forma también de hacerlo. E incluso hay gente que dura hasta más. Pero bueno, para contarles un poco como por ahí. También está el formato grupal, en donde pueden unirse vía Zoom. Vía Zoom, una serie de personas se van a conectar, igual como están todos aquí, solamente que con cámara. Y van a precisamente, por cierto, veo aquí que varias personas conectadas han estado en algún momento tal vez trabajando algún tema. Si quieren dejar un comentario acerca de cómo ha sido para ustedes el proceso de constelar, es súper bienvenido porque pues de alguna manera sirve para reflexión. Entonces, luego está, ¿verdad? El formato virtual, sucede lo mismo, nada más que ahí sí es cierto que yo sí lo hago muchísimo más corto el proceso, no más de 3 horas, porque es bastante cansado en línea, es más cansado que presencial por ciertas condiciones del tema de la parte metodológica. Y finalmente voy a volverme otra vez hacia cómo se constela en formato virtual, que ya ustedes en algunas grabaciones, quienes han estado en otros, les voy a enseñar todos mis juguetes, dirían los chiquillos, ¿verdad? Entonces, para constelar se puede trabajar con muñecos de este tipo. Tenemos grandes, pequeños, tenemos hombres, tenemos mujeres. Sacar otro por acá. Ok. Estos son los muñecos típicos. De hecho, estos, justamente una persona me preguntaba, estos son muñecos alemanes, ¿verdad? O sea, son productos importados específicamente. Hay gente que me ha preguntado, pero estos no se consiguen acá. De hecho, lo compré con una de las instructoras con las que tomé una formación hace un par de años. Y ella los traía para sus estudiantes, pero bueno, estos son un tipo de muñecos que se trabajan. La espacialidad, tenemos este campo de trabajo y la espacialidad nos permite saber si estamos en el pasado, en el presente, en el futuro, si estamos más hacia el linaje materno, más hacia el linaje paterno, ¿verdad? Y otra serie de interpretaciones que es parte de lo que el constelador, cuando ha tomado una formación para el acompañamiento con figuras, también les puede acompañar. Luego, valga la redundancia ahí, luego están, estos son, como les digo, los más típicos, los más conocidos, ¿verdad? Entonces son muñecos que tienen diferentes formas. ¿Qué nos dice la espacialidad? Por ejemplo, si esta es una mamá y una hija, no es lo mismo que la mamá y la hija estén acá y tal vez la hija es la que viene a consulta y tiene 20 años, o 30, o 40, o 50, pero se siente así de pequeñita. Y cuando nos damos cuenta es que en el tema que le mueve, ¿verdad? Y dice, no, es que actualmente tengo muchos conflictos con mi mamá, etcétera, es porque está en una vivencia desde su niña interna, no desde su adulta actual. Y vean cómo cambia cuando ponemos a una adulta. Entonces, no es lo mismo estar así que estar así, ¿verdad? No es lo mismo estar así
o estar así, o estar así. Cada una de las disposiciones va a irle dando a la información y percepción específica a la persona. Voy a ver un par de comentarios por acá. Dice, muchas gracias. Sochil dice, ¿usted podría recomendar los mejores lugares para llevar un curso para aprender a constelaciones nacional e internacional? Yo lo que puedo tal vez es sugerir algunas, no te puedo decir como un solo lugar por lo primero que les comenté. Para mí es un tema sustantivo de que puedan comprender que verdaderamente un terapeuta comprometido con este abordaje técnico nunca, nunca, nunca deja de formarse, porque sabe que ahí también hay un proceso de ir removiendo sus propios temas transgeneracionales. Yo podría recomendar la escuela, me parece que es un buen lugar para iniciar la Escuela de Desarrollo Transpersonal, tiene una formación en terapia sistémica transpersonal y podría recomendar el Instituto, la Escuela de Desarrollo Transpersonal es en Madrid, en España, tiene formación en línea y también la Escuela Sobelu en México, tienen formación en línea y también tienen formación presencial en constelaciones familiares, al menos esas dos. Para quienes están en el ámbito de los negocios, para mí es imprescindible que tengan un contacto con Julio Príncipe Portocarrero de Perú. Es un hombre maravilloso y un maestro impresionante, de una forma totalmente distinta de abordar las constelaciones, tanto las familiares como las organizacionales. Es impresionante el aprendizaje con Julio. Por ponerles un ejemplo, otro acá local en Costa Rica que podría sugerirles para quienes quieran, insisto, como un primer paso, la psicóloga Leda Ureña Umaña atiende y tiene procesos de formación en Curridabat, en San José. Entonces, también con ella podría ser algo interesante. José Miguel Molina también hace formación, sin embargo, bueno, no sé si José está acreditando, pero en todo caso, por lo menos la Escuela de Desarrollo Transpersonal, Julio y también en México, las acreditaciones son de corte internacional y me parecen bastante propicias, ¿ok? Samadhi dice, ¿cómo se logran realizar cuando no se tienen conocimiento de una familia de sangre, por ejemplo, en una adopción? Es muy interesante, no hace falta saber, o sea, la persona viene con un tema. ¿Cuál es el tema de la persona? La persona puede decir, tengo miedo en las noches, tengo pánico, estoy con ansiedad, tengo un problema de dinero y demás. Se trabaja directamente el tema. A través de ese tema vamos reconstruyendo la historia familiar. Ah, tan linda Katia. Katia dice, mi experiencia con María Julia ha sido impresionante. Después de mucha búsqueda, finalmente la energía superior me trajo acá, que estoy plenamente satisfecha con el desarrollo de la experiencia, descubriendo muchísima información que me sirve de relevancia para mi camino, infinitamente agradecida. Yo también, querida, por coincidir. Muchísimas gracias. Katia Martínez, mi experiencia es importante ver la energía y lo que se mueve y se sana. Sí. Ok, entonces, bueno, esta es una forma. Tengo unos muñecos que también se han utilizado. Vamos a ver, a alguien se le abrió el micro. Ok, listo, ya se ve. Entonces, hay otros muñecos que también se utilizan, ¿verdad? Entonces, que pueden ser utilizados de formas particulares, pintado, ¿verdad? Entonces, tenemos abuelitas, tenemos más jóvenes, tienen siempre representaciones simbólicas, ¿verdad? Entonces, con estas figuras también se puede trabajar y se puede constelar sin ningún problema, ¿verdad? Vean que para recursos hay muchísimos, 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 ¿verdad? ¿Y qué significa trabajar con una figura que no tiene boca? Y vean las expresiones de cada uno de los rostros, ¿verdad? Entonces, cuando alguien elige uno de estos muñecos, partamos del tema de lo de la adopción que alguien mencionaba, y elige una de estas figuras para representar algo de su sistema que no conoce, y tal vez conecta con algo que el cuerpo le dice que es cierto.
y tal vez le llega un chispazo en donde lo único que yo supe fue que me cuidaba mi abuela y a ella le dolió mucho que yo me alejase de ella y tal vez se da cuenta que esta figura que sacó representa esa tristeza de la abuela. Y desde ahí se va construyendo propiamente el proceso terapéutico. También hay otras figuras por acá, ¿verdad? Están estas, que también representan mujeres, representan hombres, ¿verdad? Entre más grande el tamaño vemos, vamos viendo generaciones, por ejemplo, entonces también se pueden usar figuras de este tipo. Estas son muy tradicionales. Inicialmente se utilizaban esto, es como lo más básico que se ha usado antes. Ahorita, de hecho, se puede trabajar también con otro tipo de recursos. Se puede pedir a la persona que moldee en plasticina para que precisamente de forma, a partir de la forma de los colores y de otros elementos, se puede identificar ciertas cuestiones y trabajarse en algunos aspectos por ahí. Precisamente con doña Leda y bueno, ella creó estas tarjetas también que son específicamente para uso de consteladores, ¿verdad? Entonces, con estas tarjetas, en vez de utilizar muñecos, se utilizan tarjetas, digamos, para representar a las familias. Entonces, tenemos bebés, hombres, ven que aquí ya el tamaño va variando y esto nos ayuda a saber si es una generación u otra, ¿verdad? Y también tiene otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de repente la persona dice, vengo acá porque tengo un tema, pero no sé ni siquiera cómo entrarle. Y entonces, bueno, estas tarjetas intuitivamente, ¿verdad? Podríamos sacar esta que tiene un tema acá de historia familiar, ¿verdad? Y dices que ni siquiera sé cómo puede estar asociado. Y le pedimos a la persona que saque una tarjeta y tal vez ese tema que le trajo, en este caso, ¿verdad? Dice esto. Vamos a ver si lo logro enfocar bien. Ay, Dios, parece que no se va a lograr. Bueno, dice, veo, reconozco, acepto y respeto el destino de mis antepasados. Y puede ser que esta sea una tarjeta introductoria para empezar a trabajar lo que sea que la persona le trajo a sesión. Estas tarjetas son muy bonitas. Y bueno, Leda tiene todo un proceso para enseñar a utilizarlas, ¿verdad? Es un recurso, como les digo, para consteladores. Y luego hay otros recursos súper interesantes como estos que son mazos de tarjetas que tienen que ver con algunos mensajes que diríamos casualmente resultan para la persona inmovilizadores. Voy a sacar, con esto ya termino porque no me di cuenta, ya van a ser las 9:50. Les robo un par de minutitos más, dice. ¿Quién escoge cuál figura usar? Usted o el participante. ¿Cuáles figuras quise decir? Por ejemplo, muñecos, plasticina. Ajá. El constelador va a ir seleccionando, Xochitl, el recurso que sienta que a partir del tema que trae la persona es más propicio a utilizar. Y la forma en que se selecciona también va a depender en función de qué tan bloqueada esté la persona, en función de qué tan mental sea la persona, etcétera. Entonces, para todo hay una metodología, no es como de que siempre lo va a escoger el participante. Normalmente se invita, pero pueden haber variaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en ocasiones yo le digo a la gente, utiliza la mano no dominante para elegir tarjetas y tiene que ver específicamente porque no hay menos racionalidad, hay más movilización intuitiva en esa mano. O puedo decirle, escoge uno sin verlo, ¿verdad? Un muñeco sin verlo y ver si ese muñeco es de niño o es más grande, ¿verdad? Entonces pueden haber muchas cosillas por ahí. Entonces voy a dejarles dos mensajitos. Este es un mazo, bueno, este es de genealogía viva, que por cierto, ahí me estuvieron preguntando. Este mazo no lo venden acá porque, bueno, fue un regalo de una de mis tías que es terapeuta. Me lo trajo de España, ¿verdad? Y es de una genealogista que se llama Mireia Nieto. Entonces, estas cartas
¿verdad? Tienen mensajes en torno a temas de genealogía, que es, ¿verdad? La parte sustantiva de todo esto. ¿Ok? No son constelaciones propiamente. La constelación es la herramienta técnica. La genealogía es como todo el abordaje analítico y explicativo que hacemos del trasfondo generacional que puede estar afectando a la persona. Y el mensaje dice, para ustedes dice relatos, transforma el discurso y te transformarás tú. Si te explicas los eventos del pasado desde otros puntos de vista, encontrarás más claridad para solucionar bloqueos. ¿Ven? Entonces es un tema que tiene que ver sobre cómo nos hemos contado la historia familiar y cómo podríamos replantearnos para que esa historia nos permita florecer. Y del otro mazo, de este, sanando a través de la genealogía, este sí lo compré con un proveedor local, con Samadhi, justamente, de Randy Fuentes, creo que es, si no estoy equivocada. Es un centro que también tienen acompañamiento en diferentes temas de corte holístico y ellos traen libros y distribuyen esto. Entonces voy a sacar igual una tarjetita de este mazo. Dice, ven, entonces esta dice, abandono. Mi vida ha estado llena de maravillosos momentos, llena de momentos maravillosos y retadores. Agradezco a cada uno de los miembros de mi familia que me han acompañado. Perdono a aquellos miembros de los cuales no sentí su apoyo y estuvieron ausentes. Aunque en esta mirada nunca hablamos del perdón, de hecho no se trabaja desde una lógica del perdón, entendemos que es entrar en reconciliación. Entonces, bueno, estas dos tarjetas por alguna razón van mensajes para acá, para este día. Chiquillos y chiquillas, que tengan una maravillosa noche. Espero que haya sido de provecho este ratito de conversación y no los haya dejado más confundidos que al inicio. Pero bueno, va a ser de verdad un gusto tenerles por ahí en contacto. Si quieren seguir las redes, Facebook, Instagram, por acá en el chat colectivo que tengo en WhatsApp, que siempre les paso por ahí invitaciones. En fin, que tengan una semana maravillosa. Un gran, gran abrazo.